Hola, buenas tardes. Les voy a hacer este video, es para geografía de quinto año A, B y C. Este video sirve tanto para los estudiantes míos como los de la profesora Yamila. Les estamos haciendo esto, se lo estoy haciendo yo porque la profe Yamila se encuentra enferma, pero es para los estudiantes, los y las estudiantes que en la explicación que se dio en el aula, en cada uno de los cursos, y que no estuvieron y no tomaron los apuntes y les está faltando esa nota, que a partir de esta actividad ustedes puedan acceder a esas explicaciones, que tengan las mismas y que van a tener una actividad diferente en el aula. En el aula, los estudiantes y las estudiantes tuvieron que hacer una toma de apuntes y después entregar los mismos, pero obviamente quienes no estuvieron no van a poder hacerlo. Así que ahora pasado a explicarles estos conceptos y al final tienen la actividad para poder hacer. Bien, como dice acá, es una actividad para recuperar conceptos principales, nodales. Uno de los primeros elementos que nosotras consideramos, junto con la profesora Yamila, fue poder explicarles a ustedes cómo funciona el sistema capitalista. Fíjense que lo que allí dice es que es un sistema económico basado en la propiedad privada de los recursos o de los medios de producción, todo aquello que se necesita un medio para producir algo, que puede ser el dinero, las fábricas, la tecnología, los edificios, el transporte, todo lo que se necesita dentro del sistema capitalista para producir algo. Esa propiedad, como está basada en la propiedad privada, genera desigualdades, porque hay quienes se quedan con todos los medios de producción, acumulan riqueza, y después por el otro lado están las personas que en este sistema solo tienen para trabajar, es decir, que les queda su posibilidad de ejercer trabajo y a cambio de ese trabajo, por las horas que tengan, van a recibir un salario. Entonces, es un sistema económico que al basarse en en la desigualdad de los medios de producción, del acceso, del control, hay desigualdad económica y por ende también desigualdad social, que son algunas de las características del sistema económico capitalista. Nos vamos a referir brevemente a los últimos momentos del sistema capitalista. Este ejemplo va desde fines del siglo XIX, con un funcionamiento de un sistema capitalista en la etapa productiva, que generó grandes desigualdades porque esta desigualdad económica entre quienes tienen poder económico, social y también político y quienes no lo tienen genera muchas desigualdades. Por lo tanto, va a generar en algún momento la posibilidad de que surjan de ideas diferentes, sobre todo de los sectores trabajadores, acá de los sectores obreros, que a lo largo del siglo XX, y esto todos los vieron conmigo el año pasado, independientemente del curso al que pertenezcan, en historia, pero nosotros hablamos que las desigualdades del capitalismo generan ideas distintas, ideas de trabajo, del derecho al trabajo. El trabajo no solo es el que genera dignidad, sino que generan dignidad los derechos laborales, eh, que trabajen en buenas condiciones, que reciban salarios adecuados, jornadas de trabajo no tan extensas, periodos de descanso, por ejemplo. Son algunas de las ideas que después van a decantar en la elaboración de ideas de los sindicatos y demás. Pero, además, a lo largo del siglo XX, se fueron generando también estas ideas, propiciaron que en algunos lugares del mundo se genera un sistema diferente, que es el socialismo. Más o menos esto, nosotros para el siglo XX, vamos a pensar la primera mitad del siglo XX, el sistema capitalista, basado en estas desigualdades económicas, en un sistema productivo de desarrollo industrial muy fuerte, con sectores económicos ligados a la producción de transporte, puede ser ferrocarriles, industria a vapor, después van a generar con la industria automotriz, la aeronáutica, con el uso de la energía fósil, como puede ser la industria del carbón o la energía del petróleo, que se van a caracterizar sobre todo como países capitalistas, Estados Unidos y la Europa occidental como las primeras regiones. ¿A qué me refiero con Europa occidental? Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica. Y a partir de la Revolución Rusa de 1917 se generan países que van a adherir al funcionamiento del sistema socialista, diferente
al capitalismo porque, mientras en el capitalismo hay propiedad privada, en el socialismo se plantea en términos ideales la eliminación de la propiedad privada, toda la propiedad de los medios de producción, de las fábricas, de los recursos minerales, de las tierras productivas, pasa a manos del Estado, es decir, que pertenece a la ciudadanía completa. Esa es la diferencia a grandes rasgos. Eh, en el capitalismo entonces hay esa desigualdad social económica. Idealmente en el socialismo lo que se plantea es que los medios de producción estén no en manos privadas sino en manos estatales y que por ende toda la población se pueda ver beneficiada y que se supone que con eso se eliminan las desigualdades económicas y sociales. Lo vamos a dejar hasta ahí. Lo que sí nos queda en blanco es pensar que en el siglo XX, incluso después de las dos primeras grandes guerras, las guerras mundiales, emerge un mundo en donde hay claros sistemas, dos sistemas diferentes, el sistema capitalista y el socialista. Habíamos dicho acá que el primero es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después se le va a sumar un gigante que es China, un pequeño lugar como un lugar en nuestra América Latina como Cuba, y después van a haber una gran cantidad de países que son los países que no entran en esto, los países de América Latina, de África, del subcontinente asiático, que se los pasó a llamar como los países no alineados, es decir, que no están específicamente alineados ni con el capitalismo ni con el socialismo, están como deambulando en estos dos grandes sistemas. De ahí sí viene la idea de que hay primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Argentina en este caso, como formamos parte de los países de América Latina, vendríamos a formar parte durante el siglo XX de lo que se llamó el tercer mundo. No vamos a entrar en tantos detalles. Cuando se ve particularmente, si estamos hablando de geopolítica, qué es lo que nos interesa a nosotros recuperar de esto, es que después de la Segunda Guerra Mundial, se dan 45 años de una guerra que se llama la Guerra Fría, que es un enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias, el capitalismo y el socialismo. A grandes rasgos, las dos grandes potencias son Estados Unidos y la Unión Soviética o los rusos, que se dan con sus respectivos aliados a lo largo desde 1947 hasta 1989-90. ¿Por qué se la llama Guerra Fría? Porque es un momento en donde ambas potencias tienen una gran cantidad de armamento, de una disputa que es sistémica porque son dos modelos económicos, políticos, de sociedad diferentes, y donde la puja entre estas dos grandes potencias es sobre todo en términos tecnológicos. Por ejemplo, la utilización de ya no solo la energía al petróleo, sino que aparece la energía nuclear. La competencia se da en términos de desarrollo de armas nucleares, se desarrolla en términos de competencia aeroespacial, quién llega primero a la Luna, quién envía las primeras sondas a los planetas vecinos, cuáles son los primeros que llegan a sacar al ser humano fuera de la Tierra y a hacer navegar, digamos, por el espacio cercano del planeta. A eso se refieren en términos de la competencia aeroespacial. Más allá de esa competencia, que es una guerra fría, una guerra tecnológica, también se la llama sobre todo una guerra en donde ambas potencias desarrollaron armamentos nucleares, pero el conflicto no se da se llama frío porque no se da de forma directa, sino que se da a través de terceros. Ambas potencias participan, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, en conflictos que sobre todo se dan en el tercer mundo. Por ejemplo, acá yo les puse una imagen de lo que tiene que ver con la guerra en Vietnam, que se da también en la segunda mitad del siglo XX, en donde tanto la Unión Soviética como Estados Unidos participan en el conflicto de uno y otro bando de Vietnam, Vietnam del Norte o Vietnam del Sur, pero el conflicto en sí se desarrolla en territorio del tercer mundo, en el pueblo vietnamita, que en definitiva es el que sufre el desarrollo del conflicto en sí. Yo les mencionaba en las clases que
El pueblo vietnamita es un pueblo que, a pesar de las dificultades que tiene, de ser parte de uno de los países denominados del tercer mundo, poco desarrollados, como se nos califica generalmente bajo esta categorización, es un pueblo que venció a grandes potencias imperiales, como en su momento fue Francia y como en su momento fue, por ejemplo, la guerra vietnamita que le termina ganando de manera efectiva a Estados Unidos. Otro conflicto, bueno, acá tenemos una imagen de la implementación de bombas o de armas de napalm, que es gas, básicamente, que se utilizó mucho en la guerra de Vietnam. Es una guerra fría que, si bien ambas potencias no se enfrentan directamente, los territorios sobre los cuales se desarrollan los conflictos sufren mucho. El otro, por ejemplo, es un momento muy duro de la Guerra Fría, que es el establecimiento de misiles en la pequeña isla de Cuba, pero esto por parte de la Unión Soviética. Esto se debe en primera instancia porque Estados Unidos instala misiles nucleares de mediano y largo alcance en Turquía y en Italia, dirigidos a las principales ciudades soviéticas, como una amenaza que se da en el marco de la Guerra Fría. Consecuencia de ello, los soviéticos eligen poner también misiles de mediano y largo alcance en Cuba, que está a muy pocas millas o a muy pocos kilómetros de las principales ciudades norteamericanas. Es un momento complicado del conflicto de la Guerra Fría porque estuvo a punto de estallar directamente el conflicto entre ambas potencias. Pero nuevamente el conflicto se instala en territorios de esos países pobres, de esos territorios del llamado tercer mundo. Otro conflicto tiene que ver en Afganistán, que también se dio cerca de la década del 70, que tiene que ver en estos espacios de lo que se llama el Oriente Medio. Para poder, Afganistán es un territorio estratégico que permite sacar el petróleo, crear oleoductos para sacar el petróleo de estas regiones, y que nuevamente se encuentra a estas potencias interviniendo en un conflicto en un territorio del tercer mundo que sufre la guerra. Y acá, ¿por qué lo rescatamos con la profe Yamila? Porque en este particular conflicto durante la década del 70 también se ve otro elemento de la Guerra Fría, que es el hecho de que ambas potencias, en este caso Estados Unidos a través de su servicio de inteligencia, la CIA, prepara militarmente a otros sujetos, a otras personas para que vayan al conflicto. El conflicto es en Afganistán, pero la CIA prepara a un hombre que se llama Osama Bin Laden, que seguramente algunos de ustedes, si lo buscan, se van a enterar cuál es la trascendencia, que es un hombre de una familia muy rica de Arabia Saudita, pero que va capacitado por la CIA para ir a luchar en Afganistán. Forma un grupo llamado los Afganes. Este hombre después, con el transcurso del tiempo, se va a radicalizar en su pensamiento político, deja de ser un aliado de norteamericano preparado por la CIA, radicaliza su pensamiento, se vuelca a un revolucionario, unas ideas propias del islamismo, que las retuerce un poco y lleva a las guerrillas, muchas musulmanes que a veces aparecen muy mencionadas. ¿Por qué recuperamos este personaje en principal? Porque él es uno de los que aparece como las figuras predominantes en los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Simplemente viene a este cuento, pero para que entiendan cómo lo que ocurre en el pasado también impacta en nuestro presente inmediato. Continuamos. La Guerra Fría culmina, como yo les había mencionado nuevamente, en 1899, 1989, 1990, y básicamente se implica que es la globalización del capitalismo a partir de ese momento. ¿Por qué es el fin de la Guerra Fría? Porque la Unión Soviética, por problemas internos, que no vamos a entrar en detalle en este video, en estas clases, eh, sucumbe, termina por problemas internos, y por lo tanto queda un solo sistema. Es por eso que se habla que a partir de 1990 aparece la globalización del capital o del capitalismo.
Es un concepto importante la globalización. Es la implementación del capitalismo a nivel mundial, como ustedes lo leen allí, porque el colapso del socialismo llevó a la mundialización de las ideas del libre mercado. Neoliberalismo, dice allí. ¿Por qué neoliberalismo? La idea de que el mercado se regule solo, sin presión o control estatal. Neo significa porque se vuelven a implementar, porque se habían implementado en algún momento a fines del siglo XIX hasta 1930 y ahora de a poco recuperan esas ideas un nuevo espacio y son las que organizan el sistema del funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, la economía del capitalismo, vuelven a recuperarse las ideas del libre mercado, que el mercado circule libremente por el mundo y ahora con mayor presencia desde la década del 90 porque es el sistema que ha quedado sobreviviendo tras lo que es la Guerra Fría. Hay mayor presencia, por lo tanto, de organismos internacionales o transnacionales como el Fondo Monetario Internacional, que fue creado en 1947, que pertenece a la economía capitalista, pero que durante la década del 90, como el sistema se ha globalizado, va a tener mayor importancia. ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? Básicamente va a establecer, sobre todo en este periodo, es un organismo financiero que brinda préstamos. En la Argentina va a tener una enorme presencia y que va a dictaminar lo que son las enormes deudas externas que tiene nuestro país. Y en la década del 90 vamos nuevamente a entrar en los periodos de deuda externa. ¿Cuál es la condición de que nos presten esto? Primero que ese dinero que se otorga a los países necesitados de ese dinero y que después lo devolvamos con intereses. Y además imponen condiciones a los países que determinan regular el mercado, permitir que las empresas se muevan libremente sin control estatal, que paguen menos impuestos. También las empresas, supongamos extranjeras que quieren venir a invertir en nuestro país, ¿qué implicó en esa época, en la década de los 90? Que vengan, que no paguen impuestos, que los salarios sean más bajos, que no exista tanta presión sindical para ellos, un montón de beneficios que en definitiva se lo dejan a las grandes empresas. En la Argentina, en la década de los 90, la implementación de las políticas neoliberales van a venir de la mano de este hombre que se llamaba Carlos Saúl Menem. Durante la década de los 90 es el segundo momento de implementación de las políticas neoliberales en nuestro país. ¿Qué significó? Vuelvo a decir, pedir préstamo o la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Otro elemento de la implementación de las políticas neoliberales bajo esta idea de que el mercado se regule solo y que el Estado no intervenga fue la privatización de nuestras empresas nacionales. Argentina hasta ese momento venía siendo un país que tenía una fuerte presencia industrial. Durante la última dictadura militar se había logrado negativamente, lo digo esto, de como desmantelar el aparato productivo y la industria argentina a favor de la industria extranjera. Lo que no se logró durante la última dictadura militar se va a lograr durante el neoliberalismo en la década de los 90. Se vendió YPF, se vendió Aerolíneas Argentinas, Agua y Gas del Estado, el Correo Argentino, por ejemplo. Y también significó la pérdida de derechos laborales para mucha población, que se utilice la caja de jubilatoria del ANSES para pagar algunas deudas, por lo tanto los jubilados y jubiladas en ese momento perdieron sus aportes. Son algunos de los ejemplos de lo que significó el neoliberalismo en la Argentina. Son 10 años muy duros. En un primer momento siempre la etapa neoliberal, los primeros momentos son álgidos, son positivos, pero después con el tiempo se empiezan a ver las consecuencias de las políticas de implementación neoliberal. Esto los va a llevar al estallido del año 2001, que es 19 y 20 de diciembre del año 2001, en la Argentina, que es una crisis social, política y económica fuertísima. Por solo decirles que después del 19 y 20 de diciembre, cuando el presidente de la Rúa este,
se ve obligado a irse por presión popular, porque la verdad que la crisis política era enorme y Argentina tuvo 5 presidentes en una semana. Eso simplemente a cuenta que nos permite entender la crisis política que existía en nuestro país. Ahora bien, y nos vamos a ir a América Latina en términos generales. ¿Qué implicó esto para toda América Latina? Eh, es- yo mencionaba, y con la profe Yamila hemos insistido en esto, en que en la etapa de los 90, la mencionamos aquí nada más que en Argentina, pero fue algo similar en los países importantes de América Latina. Mientras a nosotros nos gobernaba Carlos Saúl Menem, en Brasil gobernaba Cardoso, en Perú Fujimori, en México Carlos Salinas de Gortari. Chile estaba saliendo de una dictadura tremenda, sin cuestionar lo tremendo que fue la dictadura de Pinochet. Son ejemplos. ¿Qué es lo que da como saldo la implementación de las políticas neoliberales en nuestro territorio en América Latina? Más de 450 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, sin contar los millones que estaban en pobreza. O sea, una enorme cantidad de población que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a salud, que no tiene trabajo, trabajo formal, trabajos informales, que no tienes derechos laborales, que no estás pagando los accidentes de trabajo, que no tenés garantías de tus derechos, que no estás pagando aportes para cuando te jubiles. Total precariedad laboral. Muchos en la década de los 90, 2000, jóvenes y jóvenes que estaban en el secundario tuvieron que dejar la educación, de recibir su derecho a la educación, porque tenían que salir a trabajar. Por lo tanto, muchos no terminaron la escuela secundaria. Son algunos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa entonces? A partir del año 2000, 2001, 2003, en América Latina y en el mercado mundial, eh, se empiezan a aumentar los precios de los productos que vendemos, son productos primarios. Argentina, por ejemplo, es un país que históricamente ha producido carne y cereales, el mercado agropecuario ha sido importante. En la década de los 90 y de los primeros años del 2000, ya no son tanto las carnes y los cereales, sino la soja, pero sigue siendo economía primaria. Se sacan productos primarios y se exportan. Y así en otros lugares de países de América Latina pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Esa producción de materia prima se la llama commodities, como dice acá, producción de materias primas que se constituyen en productos básicos de exportación. Se producen en un país, se sacan, se exportan. Se llama commodities. Es un modelo agropecuario, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cómo se le llama eso? Reprimarización de la economía. Ya en nuestro país, en la década anterior, se desindustrializó, para volver a activar la economía era volver a la producción de productos primarios, por ejemplo, la soja. Que para esa época, como China es un gran mercado, aumenta el precio de la soja y cuando se vende, por ejemplo, soja, llega más dinero al país. Entonces entran más dólares, básicamente. Muy sencillo hasta ahora, ¿eh? Bueno, ¿qué son las commodities? Ya explicamos. ¿Cómo se implementan las commodities? ¿Cómo hacen los países para poder activar sus economías? Puede ser de la explotación de la soja, de los minerales en Chile, en Bolivia, en Perú, de los recursos hídricos, la minería, el petróleo, son todos productos primarios. ¿Cómo hacer para reactivarlos? Nuevamente, tienen que permitir que ingresen capitales transnacionales y son las economías llamadas de enclave. Ingresan empresas, capitales transnacionales con gran cantidad de dinero, tecnología que no existe acá, vienen, se instalan en lugares y realmente están muy necesitados de trabajo, desarrollan empleo por algún momento, los productos que se sacan se exportan. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, por ejemplo, puede ser la minería a cielo abierto. Voy a dar un ejemplo que nosotras mencionábamos con la profe Yamila, es
en Catamarca, nuestra provincia, nuestro país, en el norte argentino, la industria de los minerales, la minería a cielo abierto, hay un lugar Famatina, que básicamente hace más de 30 años, es decir, desde la década del 90, hay empresas mineras que se han instalado allí, que han explotado los minerales, que han generado trabajo durante ese tiempo, pero cuando se van, se pierden esas fuentes de trabajo. ¿Y qué es lo que le queda a la gente? El desgaste, el agotamiento de los recursos naturales, una enorme contaminación o degradación ambiental y profundas consecuencias a la salud humana. Entonces, esos son los peligros del desarrollo o de la reprimarización de la economía. Los gobiernos que vinieron desde el 2001 en adelante en América Latina tuvieron que hacer frente a esta situación. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos, después de la implementación de las políticas neoliberales, por lo menos 450 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y después millones de pobres más, tenés que necesariamente generar una actividad económica que te permita salir por lo menos a resolver esa situación angustiante social, política y económica. Ahí es cuando aparecen los momentos claves o positivos de la economía, la reprimarización económica, que los gobiernos progresistas, en su mayoría desde el 2013 en adelante, en América Latina, deciden activar sus economías y que los beneficios, los dólares que ingresan, el dinero que ingresa, se devuelva a la sociedad para tratar de que sea más justa, más equitativa, sacar a esos millones de la pobreza, de la indigencia, generar políticas públicas de empleo, mejorar servicios, brindar salud, brindar educación, todo aquello que se había desmantelado del aparato productivo. Pero nuevamente tenemos que hablar de las consecuencias de estos modelos de reprimarización económica. Y hay un costo humano, simplemente a modo de ejemplo. Nosotros estamos hablando que en esa época, y por ahora solo estamos mencionando la ampliación de la frontera agrícola de la soja, que es una soja transgénica, es decir, que se modifica la semilla de la soja genéticamente para que sea más resistente, para que cuando esos campos de soja sean fumigados, la planta de soja modificada genéticamente resista la fumigación, pero los otros yuyos no lo resisten. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los campos están al lado de poblaciones. Cuando se fumigan las plantaciones, se fumigan los pueblos vecinos, porque realmente no hay cuidado, se fumigan las fuentes de agua, y eso es lo que es el costo humano, la contaminación ambiental y el impacto de la vida de las personas. Y esto es solo un ejemplo de un fotógrafo que hizo una serie que se llama El costo humano, Pablo Piovano, y acá vemos fotos de cómo las infancias pobres se ven afectadas por las fumigaciones, los agrotóxicos. Nos vemos en Misiones y son dos ejemplos. Volvemos a hablar esto, son territorios de sacrificio porque hay un enorme costo, una degradación ambiental. Cuando esas actividades económicas extraen todos los recursos y se van, nos dejan esto. Es un territorio que se sacrifica, pero también hay un sacrificio humano. Hay cuerpos que se sacrifican y que devienen en descartables bajo la lógica del sistema capitalista. Por eso, nosotros a lo largo del año vamos a hablar mucho con la profe en los tres quintos vamos a trabajar mucho con los conceptos de Svampa Maristela y que ella habla que este modelo extractivo que se implementa sobre todo desde ya del siglo XXI, estamos hablando, nuestro momento, son prácticas de despojo, es un desarrollo económico que se lo llama, es un proceso de acumulación para las grandes empresas, pero de desposesión de las personas, de los territorios que son explotables. Hay territorios y cuerpos que son sacrificables y por eso es un modelo extractivo que ella elige llamarlo para poder considerar todos estos elementos de mal desarrollo. Es la crítica al modelo extractivista porque se explotan esos recursos que dentro de la lógica mercantilista se los llama recursos naturales que hay que explotar, pero para las comunidades son bienes comunes, el agua es un bien común, es un derecho humano para estas comunidades. En otros lenguajes
en una manera de entender el territorio que habitamos, no siempre desde la mirada económica, sino también desde otras formas de valorarlo. Hay muchas poblaciones que con estas lógicas de actividad económica se ven desplazadas de sus territorios, se ven desterritorializadas, que son conceptos que también vamos a profundizar. Y acá en las imágenes tenemos algunos ejemplos. La privatización de las tierras, algo que hemos trabajado en la situación inicial, los incendios y después la transgerización de tierras que viene de la mano de estas prácticas nada accidentales. El fracking en nuestro territorio nos toca muy de lleno, la minería a cielo abierto que yo les hablaba, la soja transgénica, la contaminación ambiental de estas prácticas de despojo, de este modelo extractivo de mal desarrollo, porque genera riquezas para esas grandes empresas que se lo llevan y los territorios y los cuerpos acá son desposeídos de sus bienes comunes. Más o menos es eso lo que hemos estado trabajando. La idea es para aquellas personas, repito, que no estuvieron en esto, que no hicieron la actividad de la toma de apuntes y no la entregaron y están debiendo esa actividad, que puedan mediante este video recuperar esa actividad y que puedan hacerla y entregarla para que no les quede sin entregar. ¿Cuáles serían las El propósito de la actividad es recuperar y esas ideas centrales y que ustedes puedan tener una perspectiva crítica de esto y puedan argumentar y reconocer estos conocimientos, estos contenidos que son centrales en la geografía. Entonces, les pedimos dos actividades. Elaborar una línea temporal desde 1945 hasta la actualidad, en base a lo que yo fui explicando, periodos claves, hitos de la globalización, el FMI, las reformas, fíjense que yo les expliqué, y qué significa la expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, del neoextractivismo minero, petrolero, ¿no? Lo que yo he dicho, y qué significa neoextractivismo, reprimarización económica, ¿sí? Y que elaboren un texto personal, 120, 200 palabras, un poquito más, hasta diría estaría mucho mejor, que conecten estos conceptos trabajados. Globalización, neoliberalismo, reprimarización de la economía, eh, extractivismo y acumulación por desposesión. Vuelvo a repetirles, esta es una actividad para quienes no estuvieron en las clases y necesitan esa nota porque si no les está faltando una actividad. Share document.